Detente un momento. ¿Sabes qué significa realmente el vacío? No me refiero a no tener nada, sino a ese espacio dentro de ti donde todo puede fluir, donde tu mente deja de luchar, y donde, por primera vez, puedes aceptar la vida tal como es. Hoy te contaré la historia de Ren, un joven perdido, sin propósito, que llegó a un templo escondido en un remoto valle rodeado de niebla. Allí vivía el maestro Kaitou, un hombre de pocas palabras y sabiduría infinita. No daba respuestas directas. No ofrecía caminos claros. Solo entregaba objetos simples, objetos que contenían la clave para entender la vida. Un día, Ren recibió un cuenco vacío y una misión: cruzar la aldea, un puente y regresar antes del amanecer. Un cuenco vacío. ¿Qué podía enseñarle algo tan simple sobre la vida y la paz interior? Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de un viaje físico, sino de un viaje hacia tu propia mente. El cuenco de la eternidad comienza ahora. El cuenco de la eternidad. En un remoto valle rodeado de montañas eternamente cubiertas de niebla, había un templo llamado Osinji, famoso por su pureza espiritual y su aislamiento del mundo exterior. Los monjes que habitaban allí eran conocidos no solo por su devoción, sino también por las enigmáticas enseñanzas de su abad, el maestro Kaitou. Kaitou era un hombre anciano, de cabello blanco y ojos que parecían contener todo el universo. Aunque su presencia era tranquila, su sabiduría era temida y respetada. Su método de enseñanza era peculiar, no hablaba en exceso ni ofrecía respuestas directas. En cambio, entregaba a sus estudiantes objetos comunes que, según decía, contenían la clave para resolver sus dudas. Un día, llegó al templo un joven llamado Ren, quien había perdido todo sentido de propósito en su vida. Maestro, he viajado semanas para encontrarlo. Mi vida está llena de sufrimiento, y no sé cómo escapar de él. Todo lo que hago parece inútil. ¿Puede ayudarme? El maestro Kaitou observó a Ren en silencio durante un largo momento. Finalmente, tomó un cuenco simple de madera y se lo entregó. Este es tu guía. Ve a la aldea cercana, cruza el puente y vuelve antes del amanecer. Ren miró el cuenco, confundido. ¿Eso es todo? Kaitou sonrió ligeramente. La respuesta está en el cuenco. Sin más explicación, el maestro volvió a su meditación. El descenso a la aldea. Ren, frustrado pero decidido, obedeció las instrucciones. Bajó por el sinuoso camino de la montaña, el cuenco en sus manos. A medida que avanzaba, comenzó a notar la simplicidad del objeto que llevaba. Aunque parecía insignificante, algo en su diseño, la suavidad del interior, el borde desgastado por el tiempo, le hizo reflexionar sobre cuántas manos lo habrían usado antes. Llegó a la aldea al anochecer. Las calles estaban llenas de ruido, vendedores pregonando sus productos, niños corriendo y ancianos charlando bajo faroles de papel. Ren sintió una incomodidad creciente, después de semanas de soledad en el templo, este bullicio parecía abrumador. Se detuvo frente a un pozo donde las mujeres llenaban sus cántaros de agua. Una anciana se le acercó y le preguntó: ¿Qué llevas en ese cuenco, joven? Ren, sorprendido por la pregunta, miró el objeto en sus manos. Nada. Solo es un cuenco vacío. La anciana rió suavemente. Un cuenco vacío puede contener todo lo que desees, si sabes cómo usarlo. Ren quiso preguntar más, pero la anciana desapareció entre la multitud. El puente y el río. Después de deambular por la aldea, Ren recordó la instrucción de cruzar el puente. Encontró un estrecho puente de madera que atravesaba un río caudaloso, iluminado solo por la luz tenue de la luna. Mientras cruzaba, escuchó el rugido del agua y se detuvo a mirar hacia abajo. El río parecía incontrolable, lleno de fuerza y caos, reflejando los sentimientos que llevaba dentro. En ese momento, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué lo había enviado Kaitou a este lugar? ¿Qué podía aprender de un simple cuenco? Se sentó en medio del puente y sostuvo el cuenco frente a él. El objeto parecía tan insignificante frente a la inmensidad del río,
pero mientras lo observaba, una idea comenzó a formarse. El cuenco no tiene forma fija. Su propósito cambia según lo que se coloque en él, pensó. ¿Podría mi vida ser como este cuenco? El regreso al templo. Ren cruzó el puente y emprendió el camino de regreso al templo, pero ahora lo hacía con una sensación de calma que no había tenido antes. Al llegar al templo, el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Kaito lo esperaba en la entrada, como si hubiera sabido exactamente cuándo regresaría. ¿Qué aprendiste?, preguntó el maestro. Ren sostuvo el cuenco frente a él. Este cuenco me enseñó que no tiene un propósito fijo. Puede contener agua, arroz o incluso aire. Es útil solo si acepto su vacío. Entendí que mi vida, como el cuenco, no tiene un significado predefinido. Depende de lo que yo decida poner en ella. Kaito sonrió por primera vez desde que lo conoció. Un cuenco vacío es el estado perfecto, porque siempre está listo para recibir. Ahora entiendes que el vacío no es algo que temer, sino algo que abrazar. El segundo desafío. Sin embargo, Kaito no dejó que Ren descansara. Ahora debes usar este conocimiento. Ve al bosque más profundo detrás del templo y encuentra el agua más pura. Usa el cuenco para traerla de vuelta. Ren partió de inmediato. El bosque era denso y oscuro, pero Ren, con el cuenco en mano, sentía menos dudas. Caminó durante horas, siguiendo el sonido de un riachuelo. Finalmente, encontró una pequeña cascada con agua cristalina. Cuando llenó el cuenco, se dio cuenta de algo: el agua adoptaba la forma del cuenco, adaptándose perfectamente a su contorno. Ren recordó cómo su mente había sido como un río desbordado al principio de su viaje, y cómo ahora se sentía más sereno, como el agua quieta en el cuenco. Al regresar al templo, mostró el cuenco lleno de agua al maestro. La pureza del agua depende del recipiente que la contiene, dijo Ren. Kaito asintió. Y también de la claridad de tu mente. Ahora has aprendido la lección más importante: no es el cuenco ni el agua lo que importa, sino el espacio vacío en el que ambos pueden existir. Reflexión final. La historia de Ren y el cuenco de la eternidad nos enseña que el vacío no es algo que deba llenarse apresuradamente. Es una oportunidad para adaptarnos, transformarnos y aceptar el presente tal como es. Como el cuenco, nuestras vidas no tienen un propósito fijo. Su significado depende de lo que decidamos poner en ellas, y de cómo permitimos que nuestras experiencias fluyan y se adapten a nuestra forma interior. Al igual que Ren, todos llevamos un cuenco dentro de nosotros, un espacio infinito para aprender, crecer y encontrar paz en medio del caos. Y así, Ren comprendió algo profundo. El cuenco vacío no era solo un objeto. Era un espejo de su propia vida. No necesitamos llenar el vacío con prisas o expectativas. El vacío es un espacio para adaptarnos, transformarnos y permitir que la vida fluya. Como el agua que adopta la forma del cuenco, nuestras experiencias se moldean a lo que decidimos aceptar. Nuestra mente, cuando está clara, es capaz de contenerlo todo, sin romperse, sin desbordarse. Si esta historia te hizo reflexionar, detente un momento, respira y pregúntate: ¿qué quiero poner en mi cuenco hoy? Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite un instante de paz. Recuerda, el vacío no es algo que temer, sino algo que abrazar.